Bienvenidos a esta clase de biofísica de la licenciatura en nutrición. Hoy vamos a abordar un tema central para comprender cómo funcionan las células, los sistemas compartimentales, los gradientes y los mecanismos disipativos que permiten el transporte a través de las membranas biológicas. Recordemos que nuestro cuerpo está compuesto por compartimientos acuosos separados por membranas. Entre estos compartimientos se generan diferencias o gradientes que provocan flujos de masa y energía. Estos gradientes no ocurren al azar, se generan y mantienen mediante el consumo de energía. Un aspecto clave de las membranas es su permeabilidad selectiva, es decir, permiten el paso de ciertas sustancias mientras restringen otras. Esto es fundamental para el mantenimiento de estos gradientes. Bueno, ¿y qué es un gradiente? Un gradiente es simplemente la variación o diferencia de una magnitud respecto a la distancia. Puede tratarse de concentración, de carga eléctrica, de presión, entre otros. Por ejemplo, si colocamos una gota de tinta en agua, observaremos cómo ésta se dispersa. Esto ocurre debido a un gradiente de concentración, desde donde hay más tinta hacia donde hay menos tinta. La fuerza impulsora es la que da origen a los movimientos o desplazamientos de agua o solutos entre o dentro de los compartimentos, o sea, entre compartimentos o dentro de un mismo compartimento. Bueno, como decíamos recién, tenemos distintos tipos de gradientes en el organismo. El gradiente químico o de concentración, el gradiente osmótico, el gradiente eléctrico y el gradiente de presión. Tómense el tiempo de interpretar por separado cada uno y de entenderlos porque van a ser muy importantes para la comprensión de la materia. El gradiente químico se refiere a la diferencia de concentración de un soluto entre dos puntos separados por cierta distancia o entre dos compartimientos divididos por una membrana semipermeable, que sería el ejemplo que tenemos en la imagen. En el inicio, en el compartimiento A, tenemos una concentración mayor que en el compartimiento B. Por ende, al haber más concentración de una sustancia de un lado de la membrana que en el otro, habrá un flujo neto de la sustancia desde A hacia B. Esto lo llamamos como flujo neto o difusión neta. Luego se alcanza el equilibrio, donde las concentraciones serán iguales de ambos lados. A pesar de esto, las partículas siguen moviéndose, pero lo harán con la misma velocidad en ambas direcciones. A esto le llamamos equilibrio dinámico. La fuerza impulsora de la difusión es la agitación térmica, es decir, el movimiento aleatorio de las partículas debido a la temperatura. A mayor temperatura, habrá mayor movimiento de partículas. Como ejemplo cotidiano, podemos pensar en cuando queremos endulzar un té, por ejemplo con azúcar. Si el té está caliente, el azúcar se va a disolver mucho más rápido que si el té está frío. Esto se debe a que la mayor temperatura incrementa la agitación térmica. Para calcular matemáticamente el flujo de difusión, el flujo neto de difusión, utilizamos la ley de Fick, donde J será el flujo neto de difusión, cuya unidad de medida será en moles sobre segundo sobre centímetro cuadrado, moles por segundo por centímetro cuadrado, ¿sí? Los moles esos que finalmente pasarán a través de la membrana. D es el coeficiente de difusión, que depende de la sustancia y del medio. A es el área disponible para el pasaje de la sustancia. Delta C será la diferencia o variación de concentración en moles por centímetro cúbico. Y delta X, finalmente, es la distancia entre los puntos donde se mide la diferencia. Fíjense que tenemos tres variables en el numerador y una en el denominador, ¿sí? Por ende, quienes estén por encima, ¿sí? Estén en el numerador, o sea, el coeficiente de difusión, el área de pasaje y la variación de concentración, serán directamente proporcionales al flujo neto de difusión. Si no les vamos a pedir calcular, ¿sí? Tienen que entender cada variable en la ecuación, ¿sí? Tanto el coeficiente de difusión, el área de pasaje y la variación de concentración, si cualquiera de estas tres son mayores, o sea, cuanto mayor sean, mayor será el flujo neto de difusión. Y por el contrario, delta X, o la distancia que separa los puntos en que se midió la diferencia de concentración, como dice en la diapositiva, pero imagínenselo como el espesor de la membrana, ¿sí? Cuanto más ancha sea la membrana, más distancia, o sea, es como el túnel que sea más largo, ¿sí?
cuanto mayor distancia tenga que recorrer la sustancia para pasar de un lado a otro de la membrana, menor será el flujo neto de difusión, ¿sí? Interprétenlo de esa manera. Lo importante de esta definición de la ley de Fick es entender esto. ¿Qué variables son directamente proporcionales al flujo neto de difusión y qué variable es inversamente proporcional al flujo neto de difusión? Bueno, con respecto al PE o coeficiente de permeabilidad, lo importante es que entiendan que es un valor propio de cada membrana, ¿sí? Cada membrana tendrá su propio coeficiente de permeabilidad y que cuanto más grande sea, cuanto mayor sea ese valor del PE, con más facilidad o más rápidamente van a poder atravesar los solutos la membrana. Bien. Bueno, con respecto al gradiente de concentración, lo que decíamos antes, que a mayor diferencia de concentración habrá mayor flujo de difusión, ¿sí? Era, como dijimos antes, directamente proporcional al flujo de difusión. El potencial químico es una medida termodinámica que está relacionada con la tendencia de una sustancia a difundirse en un sistema, ¿sí? Está relacionada a la capacidad de disolverse, o sea, de disipar este gradiente, que esto va a liberar energía y esto va a permitir luego la realización de un trabajo. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero tengan en cuenta que el potencial químico es en función de la concentración y que está relacionado con la capacidad de una sustancia de difundirse en un sistema. Bueno, como segundo ejemplo de gradientes, tenemos el gradiente eléctrico. Un poquitito más atrás vimos el gradiente osmótico, que implicaba una diferencia de concentraciones. En este caso, el gradiente eléctrico implica una diferencia de cargas eléctricas a través de la membrana, o sea, de ambas partes de la membrana o entre un sistema separado por cierta distancia. Esta diferencia de cargas la vamos a conocer como diferencia de potencial y va a ser la fuerza necesaria para mover, o sea, la que va a generar ese movimiento de cargas, ¿sí? Relacionado con el cuerpo humano, con las funciones biológicas, lo vamos a ver representado en el potencial de membrana, en la contracción muscular, en la transmisión nerviosa, entre otros. El flujo de iones o flujo eléctrico va a depender del coeficiente de permeabilidad de la membrana, el área de membrana o área de pasaje y la diferencia de potencial. La fórmula es bastante parecida a la anterior, a la de Fick, solo que en este caso todas son directamente proporcionales. La energía almacenada en este gradiente la vamos a conocer como potencial eléctrico. Bueno, y como combinación de los dos gradientes anteriores, tenemos el gradiente electroquímico, en el cual se suman las dos fuerzas impulsoras, la eléctrica y la química, o sea, la concentración y las cargas. En este caso, una partícula cargada, o sea, un ion, va a estar afectado por ambas. Y como ejemplo, puede ser el sodio, que va a tender a ingresar a la célula, por un lado porque hay menos sodio en el interior celular, y también, eso sería el gradiente químico, y también porque el interior celular es más electronegativo que el exterior, y el sodio es un catión, por ende tendería a ingresar a la célula tanto por gradiente eléctrico como por gradiente químico. Como tercer tipo de gradiente, vamos a ver el gradiente osmótico, que a diferencia de los anteriores, en el que se movían las partículas o el soluto, en el caso de la osmolaridad, vamos a ver que el agua va a ser quien se mueva de un lado a otro. Y ojo porque esto a veces trae un poquitito de confusión, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de ósmosis estamos hablando de movimiento de agua. Por ende la membrana solo va a ser permeable al agua. En este caso tenemos en un inicio el lado A tiene menor osmolaridad que B, ¿sí? Y el lado B tiene una osmolaridad mayor que A. Con el paso del tiempo y la membrana que es solamente permeable al agua, el agua va a pasar desde donde hay menor osmolaridad a donde hay mayor osmolaridad, ¿sí? Tómense un tiempito para tratar de entender esto, ¿sí? Que la idea va a ser que se equipare la osmolaridad en ambos lados de la membrana.
La presión osmótica es la presión que estaría haciendo la parte que tiene solamente agua, en este caso el lado izquierdo, digamos, hacia el lado que tiene toda la cantidad de solutos, que sería el lado 2. Mientras que la presión hidrostática sería la presión que está ejerciendo la columna de agua por encima digamos, del lado 2, evitando que el agua del lado 1 pase hacia el lado 2. Entonces, recapitulando un poquito, el concepto de ósmosis va a hacer referencia al movimiento solamente de agua. El concepto de osmolaridad nos va a hablar de la cantidad de osmoles que vamos a tener disueltos, ¿sí? Que estas son las partículas osmóticamente activas. Entonces, este movimiento de agua, como decíamos recién, va a ir desde el compartimiento donde hay menor osmolaridad hacia el que hay mayor osmolaridad. A veces esto les trae por ahí confusiones porque siempre que hablamos de gradientes y de movimiento siempre es de donde hay mayor hacia donde hay menor. Recuerden que este es el ejemplo contrario, porque como se está moviendo lo que se está moviendo es el agua va a tratar de equilibrar las concentraciones a ambos lados de la membrana, entonces va a ir agua desde donde hay menor osmolaridad hacia donde hay mayor osmolaridad. Razónenlo y lo van a poder entender bien. Bueno, y la presión osmótica es la presión que debería ejercerse para evitar el flujo del solvente. O sea, si yo no quiero que el agua pase de un lado a otro para equilibrar concentraciones, tengo que ejercer una presión osmótica por encima, en este caso, del compartimiento de la derecha, para que no pase más agua. El concepto de tonicidad nos va a hacer referencia a la osmolaridad de un sistema o de una solución respecto al plasma. Préstenle mucha atención a esto porque es algo que solemos preguntar y que es importante que lo entiendan. Cuando yo digo que algo es isotónico, en este caso en los dibujitos tenemos glóbulos rojos, ¿sí? Si yo sumerjo el glóbulo rojo en un medio isotónico, quiere decir que está en una osmolaridad igual que el plasma, ¿sí? Si yo coloco en un medio hipertónico, quiere decir que va a estar en una osmolaridad mayor a la del plasma, ¿sí? Hiper es mayor. Y por el contrario, si lo sumerjo en una sustancia, en un sistema hipotónico, quiere decir que va a estar en una osmolaridad menor a la del plasma. Bien, si yo tengo el glóbulo rojo en un medio isotónico, como está en la imagen ahí, va a entrar la misma cantidad de agua de la que va a salir, ¿sí? No pasa nada. Estaría en equilibrio. Si entra la misma cantidad que sale, hay un equilibrio dinámico, pero no hay un flujo neto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo sumerjo en el dibujito de la izquierda el glóbulo rojo en un medio hipertónico, ¿sí? Va a tener mucha más concentración de solutos el medio que el glóbulo rojo. ¿Qué pasa? Va a tender a equilibrar. Entonces va a haber un flujo de agua desde el interior del glóbulo rojo hacia el medio exterior, ¿sí? La solución externa. Entonces el glóbulo rojo se va a deshidratar porque va a querer tender a equilibrar, entonces va a salir agua y el glóbulo rojo se va a deshidratar. Y por el contrario, en el ejemplo de la derecha, si yo sumerjo en una solución hipotónica, ¿sí? O sea, con menor cantidad de soluto que el glóbulo rojo, como tengo en proporción mayor concentración en el glóbulo rojo que en el medio, porque el medio es hipotónico, el agua va a tender a entrar al glóbulo rojo. Entonces el glóbulo rojo se va a inflar, a llenar de agua hasta el punto de explotar. Otro ejemplo para entender el concepto de tonicidad y que hace un poco de referencia a lo que venimos hablando es el término de diarrea osmótica. Diarrea osmótica nos va a hacer referencia a sustancias que no son absorbibles y que son osmóticamente activas en la luz intestinal y que al ser osmóticamente activas van a atraer agua. Si fuera de las patologías puntuales que pueden hacer que haya sustancias no absorbidas y osmóticamente activas en la luz intestinal, podemos hablar de,
por ahí una ingesta excesiva de carbohidratos, o el consumo de laxantes. Estos van a permanecer, o sea, van a llegar hasta la luz intestinal, hasta el final del intestino, y como son osmóticamente activas, van a atraer agua. Entonces, al atraer agua, van a provocar diarrea. ¿Sí? Pero bueno, como para combinar un poco los temas y terminar de entender casos donde se puede aplicar, este sería otro ejemplo de ósmosis y está relacionado con nuestra carrera. El último gradiente que vamos a ver es el de presión hidrostática, es decir, la filtración. Gracias a la diferencia de presión hidrostática que hay entre dos soluciones separadas por una membrana, se va a dar este pasaje de agua y solutos pequeños. Se van a mover las moléculas a favor del gradiente de presión hidrostática. ¿Sí? Y este gradiente va a depender de la superficie de la membrana y la permeabilidad de la membrana. Por alguna enfermedad, como puede ser la insuficiencia renal severa, puede que el filtrado glomerular no se pueda realizar correctamente, y en este caso las toxinas generadas por el organismo deben ser eliminadas de alguna forma artificial. Este es el concepto de diálisis, ¿sí? O hemodiálisis extracorpórea, como dice acá, que la sangre va a ser extraída del organismo, conectada a una máquina que va a filtrarla de forma artificial, ¿sí? Por unas membranas semipermeables de plástico, como dice ahí, y luego va a volver al organismo para que la persona pueda seguir viviendo. Es un método un poco complejo, que le quita un poco de calidad de vida al paciente, pero que hace que, a pesar de que sus riñones no funcionen correctamente, pueda seguir filtrándose su sangre y pueda seguir con vida.